denomina también al cierre de un episodio por curación, por traslado, por fallecimiento. O sea que hay un alta cuando la gente fallece. Atendido en el área de hospitalización y ayudarlo a la inserción de su medio habitual. Entonces, ¿cuáles son los tipos de alta? Pues la definitiva, que es cuando el paciente se retira del hospital con su resumen y alta de indicaciones. Esto normalmente son enfermedades, ¿verdad?, que tienen una cura radical, ¿sí? O sea, si usted llegó por una neumonía, recibió antibióticos durante su estadía hospitalaria y ya no la tiene y es una persona que todavía es relativamente joven y que no va a complicarse más nunca, que solo fue un episodio en su vida, usted se va con sus indicaciones para su casa, pero se va tranquilo. No tiene que volver más hasta que algún día se vuelva a enfermar, ¿sí? El alta provisoria, pues son pacientes que se van de alta por unos días y luego vuelven al hospital y se les reserva la cama. Eso de reservársele la cama no siempre va a ser así. Eso va a depender de la política en la que trabaje la mutualista o el sistema o el centro de salud a donde usted asiste, ¿sí? Porque obviamente te tienen que dar cama el día que tú vuelvas, pero no precisamente tiene que ser la misma. Entonces, esos son pacientes que, por ejemplo, van con, no sé, una insuficiencia cardíaca, tienen que hacerle una revascularización y ese día que llegó, que le iban a operar, pues no sé, tuvo, no sé, cuando lo revisaron de la piel, tenía una lesión en piel, una celulitis. Entonces, obviamente así no se puede operar. Ya que Patricia se conectó. Entonces, obviamente así no se puede operar. Ellos lo mandan a su casa, ¿verdad? Que cumpla tratamiento por 5 días y luego lo vuelven a ingresar para hacerle la cirugía. Cosas así como esa, ¿sí? Y el alta domiciliaria, pues era lo que yo estaba hablando, pues el paciente se va a su casa, pero con atención médica y de enfermería, obviamente. Y tiene una historia donde se registra los procedimientos realizados, el médico y las visitas de las enfermeras mientras estaba internado, pero en casa. Y normalmente estos son pacientes con enfermedades crónicas, ¿verdad? Que habitualmente están oxígeno dependientes o con enfermedades que son ya, que son fatales, ¿verdad? Que ya no tienen cura, que son terminales y pues tienen ciertos cuidados que obviamente va a meritar que por lo menos el médico de cuidados paliativos vaya, el internista vaya una vez por semana y obviamente el personal de enfermería tiene que asistir por si hay que cambiar una bomba de pseudoanalgesia, por si hay que hacerle un cambio de la colostomía si es que tiene, por si tiene algún tipo de, de procedimiento invasivo, o sea, si tiene algún tipo de sonda vesical, si tiene algún tipo de drenaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el alta por traslado es cuando el alta va a otra institución y en realidad a veces no es un alta, sino que es como un alta provisoria. Ejemplo, los pacientes que van al banco de prótesis y están atendidos, no sé, en el clínica, por decirlo así, obviamente se van de clínica, es un alta que le das, pero ellos van a otra institución, luego se operan ahí y regresan. Así mismo va a pasar en las mutualistas. Hay mutualistas que obviamente no tienen traumatólogo, o sea, o sí tienen, pero no hacen la cirugía de prótesis ahí, sino que la hacen en el banco de prótesis, y ellos pues se van para allá con un papel y luego regresan. Obviamente no se le conserva la misma cama, por eso es que hacen un alta por traslado, pero saben que van a volver a la institución. Eso es igual que cuando la gente del Instituto Cardiológico, Nacional de Cardiología. Ellos agarran y hay gente del CASMO que se opera en el SMI, entonces obviamente le dan como un alta provisoria del CASMO, ingresan al SMI sin ser socio, pero tienen que operarse ahí con la gente de cirugía cardíaca. Luego se operan, en los 3 días que el paciente ya esté mejor, pues vuelve otra vez a su mutualista y no ha pasado nada. Esas son las altas por traslado. La alta contra voluntad médica, pues obviamente es cuando el paciente no le da la gana de estar dentro de la institución. Normalmente estos son pacientes que son psiquiátricos, pacientes que tienen problemas de adicción con drogas, pacientes que sencillamente no sé qué les pasa por su mente o no aceptan la enfermedad y quieren irse y ellos se van.
usted en realidad no se tiene que poner a pelear ni a discutir, aún sabiendo que es un peligro que esa persona salga. Usted se quiere ir, usted habla con la NER, le digo, mira, paciente de tal habitación se quiere ir, y ella que resuelva junto con el médico qué van a hacer con él. No hay que disuadirlo, yo soy partícipe de no disuadir a nadie. Si aquí la gente se quiere ir, así como entró, es libre de irse. Total, o sea, usted ahí está cumpliendo una función para el paciente que está hospitalizado. Ellos sabrán qué consecuencias van a traer si se van y tienen una enfermedad como tal. Ahora, si es una enfermedad infectocontagiosa, como por ejemplo, tiene COVID, ya que eso es el boom, ¿verdad? Y tiene un COVID positivo y le da la gana de irse, ahí es la única manera en que usted, bueno, usted no, la enfermera no, pero la NERS y el médico le pueden prohibir que él egrese, porque ya es una enfermedad que va a lastimar y dañar al resto de personas que en realidad ni siquiera están dentro de un sanatorio. Entonces, la única manera de evitarlo. Y la fuga del paciente, estos pacientes normalmente también son psiquiátricos, ¿verdad? O con adicción y te dicen que van un momentito, no sé, al baño y tú te quedas esperando y de repente, pues nunca volvieron y se fueron. No hay problemas legales con eso. Usted registra en la historia que el paciente se fugó y ya. Y la institución pues tomará las medidas pertinentes para eso, porque son cosas que no se pueden controlar. Por eso es que es importante que el paciente tenga una vía periférica, que el paciente tenga un brazalete donde lo identifique, porque si obviamente egresa y tiene todo eso colocado, la gente de seguridad que debería de servir para eso, porque es su única función, ¿verdad? Si ven que una persona va por ahí con una vía periférica puesta y con el brazalete puesto, obviamente no es que se fue de alta, es que esa persona se está yendo contra opinión médica, o sea, se fue y se fugó. ¿Sí? Bueno, entonces las funciones del auxiliar de enfermería, ¿cuáles son? Pues corroborar que el alta en la historia esté escrita, o sea, que diga en las indicaciones alta médica, que tenga el resumen de egreso, ¿verdad? Verificar que esté pronto el resumen de egreso, y uno lo lleva al paciente, la copia, y el otro queda en la historia. Explicar las indicaciones al alta. Si usted va a llevar el alta, o sea, si usted va a llevar el resumen de egreso, normalmente lleva una serie de papeles. Normalmente lo hace la NERS. Eso de entregar el resumen de alta y las recetas con las medicaciones y las órdenes para la policlínica, eso lo entrega la NERS y se lo explica la NERS. Hay algunas enfermeras que, bueno, que les gusta hacerlo o que lo quieren ayudar a uno y lo hacen. Pero en el momento que ustedes les toquen, porque les nace, en realidad no es su obligación, pero si ustedes quieren hacerlo, pues tienen que preguntar bien qué fue lo que dijo el médico para que le explique, porque esa persona se va a ir más con lo que usted le dijo que con lo que le dijo el médico, ¿sí? Recordemos que nosotros somos la persona que está 24 horas con él. Explicar las indicaciones al alta, entregar estudios realizados y placas, tomografías o ecografías, eso debería llevarse, todo lo que sea imagenología, lo debe llevar el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente vuelve a ingresar de alguna u otra forma, recordemos que esto se hace por un sistema y que normalmente se borran, así que si lo tiene impreso lo tiene que volver a traer. Es como un antecedente de que si algún momento estuvo ahí. Explicar los medicamentos indicados y los horarios, eso es muy importante. La dieta a seguir, si es que tiene una dieta específica. Informarle que debe consultar por la presencia de los síntomas relacionados a su patología. Eso también está más que claro. Si el paciente tiene una enfermedad específica, pero ya se controló y saben que puede descontrolarse de nuevo, él tiene que estar muy atento a cualquier más mínimo síntoma para que vuelva de nuevo y no se complique. Debe pasar por admisión por el alta. En realidad, hay algunas altas que uno lo hace desde piso, lo hace la NERS, desde la computadora, pero hay instituciones donde sí, donde tienes que llevar la copiativa para el área de admisión para que te la sellen. Se debe avisar a informes, o sea, si el paciente necesita un informe, una cosa, debe de llevárselo, o sea, así que tienen que hacérselo antes de irse. Entregar la tarjeta de acompañante, en realidad yo nunca he visto tarjeta de acompañante, hay algunas instituciones que le entregan alguna tarjeta para estar ahí, pero en otras no, así que no hay problema con eso.
corroborar próxima fecha de consulta con su médico, eso sí, cuando tiene que tener evaluación en la policlínica. Luego que se retiró el paciente de la unidad, pues obviamente hay que levantar las sábanas de la unidad, avisarle al auxiliar del servicio que la unidad está pronta para que la haga, y luego verificar que eso haya quedado limpio y tender la cama si es necesario para otro ingreso. Si no, hay que dejarla con el colchón volteado, que se seque, y bueno, se ingresará y se tenderá la cama cuando de verdad venga un ingreso. El plan de alta, pues, ¿cuál es el objetivo general? Asegurar la continuidad de los cuidados de enfermería, ¿sí? El objetivo específico, identificar las necesidades concretas del paciente para mantener dichas necesidades cubiertas en el domicilio. Esto es cuando hablamos de alta domiciliaria. Proporcionar seguridad física y psíquica al paciente y a la familia. Es fundamental entregar información escrita a la que el paciente y la familia pueda remitirse más adelante. Esto mejorará tanto su comprensión como la retención de la información, con lo cual podrá encargarse de sus cuidados con mayor independencia y evitar complicaciones de reingreso. ¿Qué hay que considerar en ese momento? Pues la educación, la medicación, los nombres, las dosis, la importancia de tomar la dosis prescrita, ¿verdad? Los efectos secundarios a tener en cuenta y la duración del tratamiento. Eso es muy importante que ustedes se lo expliquen al paciente porque ellos se van siempre con muchas dudas. Los médicos acá son muy despegados de esa relación médico-paciente y no son muy explícitos. Ellos explican lo que normalmente deberían de saber y no andan más allá. Ahí es donde entramos nosotras, ¿verdad? A explicarle un poquito más o de manera más coloquial qué tienen que hacer. Problemas que presente y cuidados que necesite. Si el paciente necesita bañarse de alguna forma, tienen que explicarlo. Si el paciente necesita alimentarse de alguna manera, tienen que explicarlo. Si el paciente tiene algún dispositivo que debe manejar, que antes manejábamos nosotras, tienen que explicárselo, cómo funciona. Estoy hablando de sondas vesicales, de sondas nasogástricas, de colostomía, de ileostomía, de gastrostomía. Todo eso lo tenemos que explicar. Normalmente, en ciertas instituciones, la gente de nutrición se encarga o hay un departamento específico que se encarga de eso, pero si no existe en esa institución, lo tenemos que hacer nosotros. Debe conocer el material que necesita y cómo conseguirlo, y si existe algún dispositivo que ayude a facilitar la realización de actividades por el paciente, cómo debe utilizarlo y qué dispositivo es. Los signos y síntomas que debe vigilar que indique alguna alteración. Entonces llegamos al pase de guardia. Todo está claro hasta ahí lo del alta, ¿verdad? No tiene ninguna duda con eso. Todo perfecto. Ahora no, profe. Bueno, entonces, perdón. Bueno, el pase de guardia de enfermería, pues no es más que lo que yo les dije hace rato. Es el pase de información o la transmisión de información que vamos a tener, sea porque estamos entregando la guardia o sea porque estamos recibiendo la guardia, ¿sí? Entonces, la transmisión de información es referida a los pacientes y a lo que sucede dentro de esa unidad donde vamos a trabajar. Debe tener el diagnóstico, obviamente el nombre, la habitación donde está ubicado, el diagnóstico previo, si tienen un antecedente importante, por lo cual se debe de controlar más, eso también se debe de saber o decir dentro de la guardia, el pase de guardia, como por ejemplo, mira, el paciente diabético tiene control de hemoglucotés cada 6 horas o cada 8 horas. Mira, el paciente fue operado de un marcapasos hace nadita, o sea, hace como 3 horas, hay que hacerle tal cosa. Mira, el paciente fue una angioplastía y tiene un abordaje radial con un Terrevan, hay que sacarle el aire del Terrevan cada 2 horas, tanto cc. ¿Me explico? O sea, no solamente son diagnósticos referenciales actuales, sino antecedentes también que sabes que te tienen que predisponer que al momento de controlar al paciente, pues ya tú estés alerta de algún cambio, ¿sí? El tratamiento cada vez que la responsabilidad de su atención se delega a otro enfermero y por lo general se da cambio de turno.
Es un medio para también coordinar, lo que le permite al área de enfermería tener toda la información de primera mano para así programar, planificar, administrar y evaluar todo lo relacionado con el paciente. Es una cuestión de responsabilidad, ¿sí? Por eso les digo que esta carrera es de responsabilidad y de compromiso. ¿Cuál es el objetivo entonces de entregarnos la guardia o de recibir la guardia? Pues asegurar la continuidad de los cuidados de enfermería, que es muy importante, mantener informado a todo el personal de enfermería a lo acontecido con el paciente durante el turno y lo que acontezca en el servicio como tal, analizar el estado del paciente y su evolución, mantener los registros de información necesaria para cualquier fin administrativo y legal, informar acerca de la verificación y existencia de equipos, informar acerca de actividades especiales durante el turno, satisfacer las necesidades objetivas y subjetivas del usuario. Esto es lo que normalmente sucede, por eso les puse la imagen. Normalmente siempre son dos personas las que se entregan y las que reciben. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la mala costumbre de llegar tarde. Lo ideal es que esté la nurse y todo su equipo de enfermeras y que las enfermeras del otro turno estén también junto con la nurse. Porque si hay algo, por ejemplo, si yo soy, qué sé yo, Carolina, estamos Carolina, Valeria y Melanie y Ana son las del turno anterior. Y yo estoy o sea, le estamos entregando la guardia, o recibiendo la guardia mejor. Le estamos recibiendo la guardia a Ana y a la otra, a Melanie. Entonces, resulta que Melanie llegó y pasó por la habitación 204 y le puso un ketofen o le puso un suero oficio a la señora, porque el médico lo indicó hace rato, pero no lo tenía anteriormente. Pero la NER no sabe porque el señor llegó, o sea, el doctor llegó, ella pasó, no sé qué, se lo colocó. Capaz lo pasó al tarjetón o lo pasó a la ficha de medicación de nosotras, pero a Melanie le dio chance de colocarlo y nunca dijo nada porque se le olvidó. Pero cuando está entregando la guardia, ella puede decir, ay, ¿sabes qué? Mira, le estáis pasando un keto al señor de la 204 porque tenía dolor y antes de irse se lo coloqué. Entonces, bueno, gracias. Eso te garantiza a ti de que tú estés pendiente de ese ketofen que está pasando. Si se le infiltra la vía, si mejoró el dolor, y aunque ya capaz no lo registró porque no le dio chance, ya tú estás consciente de eso. No es lo mismo que yo te diga eso a ti sola, a que yo te eche el cuento de 23 camas, porque fuiste la única persona que llegaste. Y aunque no es tu función, ¿verdad?, recibir la guardia como tal de todos los pacientes, que debería ser la NER la que lo haga, independientemente tú tienes que estar enterada de eso porque tú no sabes qué paciente te va a tocar. Y siempre uno se apoya de ustedes, ¿sí? Entonces, el procedimiento es pues la transmisión directa cara a cara, que debería ser así. Deben estar presentes todos los integrantes del plantel de enfermería, tanto el turno saliente como el trante, como lo dije anteriormente. El lugar del pase de guardia es lo más próximo a la unidad del paciente. En realidad esto va a variar porque obviamente si estoy cerca de la unidad del paciente, pues el otro paciente también se va a enterar de lo que tiene el otro paciente y en realidad no me interesa, no me interesa que se entere. Entonces normalmente hacen la entrega de guardia en el estar de enfermería. En Venezuela, cosa que no hacen acá, uno se entrega paciente por paciente, uno va pasando de puerta en puerta, entra la que lo va a recibir, lo revisa y la que está entregando lo espera afuera, cierra la puerta y ahí te va echando el cuento de los pacientes que viste. ¿Por qué? Porque es una manera de verificar que lo que tú me estás diciendo, no es que yo dude de ti, pero a veces hay cosas que a uno se le escapan, ¿verdad? Que no lo nota, de lo que tú me estás diciendo sea real. O sea, si tú me dices que el paciente tiene vía periférica, yo tengo que constatar que eso sea así. Si no, o sea, ya sé que tengo que cateterizársela, porque obviamente, a menos que yo sepa que la persona nunca hace su trabajo, la obliga a que tiene que tener vía el paciente antes de irse. Y eso lo tiene que hacer. El lugar del pase de guardia, lo más próximo a la unidad, el pase debe contener datos claros, objetivos, sistematizados, organizados por prioridades. El pase de guardia debe ser verbal y escrito, o escrito a través de una historia de enfermería y debe ser confidencial. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, para el usuario el beneficio es que hay reducción de los días de hospitalización y con ello la permanencia del paciente el mayor tiempo posible en el domicilio.
La organización de los recursos sociosanitarios para el apoyo en los cuidados domiciliarios, la personalización de la atención pre y posalta, la disminución de la ansiedad y mejora la comunicación del usuario y la familia con los profesionales, y el beneficio para el sistema sanitario, pues mejorar la calidad y la eficiencia de los recursos organizados y planificados, sobre todo del recurso humano. Bueno, el deber ser, relativamente, siempre son las mismas caras. Hay gente que está en lo suyo mientras yo estoy hablando, ¿verdad? Como cosa rara, entregándole al otro nurse, y ustedes están teniendo una conversación totalmente aparte en vez de prestar atención. Entonces, la idea, muchachas, es que siempre traten de llegar temprano a recibir la guardia. Si la nurse es de esas que llega tarde, porque también hay, ¿verdad? Hay de todo en la viña del Señor, como dicen por ahí. Ustedes, no importa, ustedes sigan y están pendientes de lo que están recibiendo, ¿sí? Porque en realidad es su trabajo. Ustedes son los que hacen la asistencia, o sea, la parte asistencial directa. Normalmente es muy poca la NERS que hace las cosas de asistenciales, siempre es administrativo. Esa es su función, escribir como una loca, organizar cualquier cosa y ser como directamente la secretaria del médico. Acá eso es así. Y ustedes son los que forman parte de esa atención directa. ¿Sí? Entonces es importante que reciban la guardia, es muy importante. Y si tienen alguna duda, pregunten. Porque los familiares cuando, o sea, mira, el paciente y los familiares son una cosa que yo no sé si es que a uno le cambian el cerebro cuando uno se hospitaliza, de verdad. O sea, cuando usted puede haber pasado 6 horas con un personal de enfermería, 6 horas con una nurse en o sea, en una estadía hospitalaria, y usted entra, ¿verdad?, a la habitación con el otro turno y te hacen las mismas preguntas que hicieron en la mañana. O sea, es una cosa impresionante. Y te dicen, no, a mí nadie me dijo nada, señor, pero o sea, no puede ser que hayan pasado 12 horas y a usted nadie le haya explicado eso. No, no me explicó, pero como siempre hay alguien que no le estás preguntando, pero habla, seguro la de al lado dice, claro que sí, la enfermera fulanita te dijo, mengano, y tú así como que, ah, bueno, señor, ya le dijeron, entonces, igual se lo vas a tener que volver a explicar porque ellos no entienden. Es una cosa como que no sé si es que el ambiente, el estrés por la enfermedad, el ambiente de estar ahí encerrado, les atrofia el cerebro, pero te vuelven a preguntar la cosa 7 veces. Y 7 veces te la tienes que dar. Porque tú se la dejas de decir una sola vez, ah, bueno, ya ahí Carolina es una mala enfermera, esa mujer es odiosa y Valeria ni te digo, y la otra también, y o sea, cosas así. Y tú así como que, señor, es obvio, ¿sí? Y bueno, con respecto a las altas celestiales, que son las altas porque San Pedro se los lleva, ahí tienen que hacer pues obviamente una serie de cuidados y por favor, nada de estar abrazando familiares, que tú lo sientes mucho, que pobrecito, yo sé que hay que ser muy humanos y toda la cosa, pero eso no debe suceder, porque es mentira, tú no puedes sentir nada por esa persona. O sea, te da cosita porque se murió, porque es un ser humano, pero jamás puedes sentir lo que el familiar está sufriendo, jamás. Y ellos a veces no necesitan que tú vayas a darle compasión. Ellos capaz lo que necesitan es un minuto a solas con su familiar muerto. Entonces hay que evitar, hay que ser lo más humano y lo más imparcial posible. Se murió, bueno, hay que tener tacto para decirle, señor, espera un momento afuera, vamos a hacerle unos cuidados a la persona, después que se lo hagamos puede entrar todo el tiempo que quiera y dejar que ellos se despidan de la manera que mejor les parece, ¿sí? Obviamente no van a durar las 6 horas de tu guardia despidiéndose del paciente, porque esa es otra, que quieren andar con el cadáver ahí. Y bueno, tienes que tener tacto para decirle que tienen que salir y que te lo tienes que llevar, ¿sí? Entonces, Profesora, dime. pero de eso nos encargamos, o sea, del post-mortem sí, pero de decirle al paciente, a los familiares de que el paciente falleció y demás, ¿nos encargamos nosotras? Oh, no, no, no. No, no, no. Bueno, Ah, está. normalmente, o sea, eso va a ser relativo. A ver, si el paciente está en tu sala, es una Sí, sala de hospitalización común.
¿verdad? Y ya venía en malas condiciones con una pseudoanalgesia. Y por mala suerte no tenía acompañante, sino que lo que tenía es el familiar. Y el hombre hizo el paro cardiorrespiratorio, o sea, dejó de con el familiar al lado. Obviamente no hay necesidad de decirle, mira, está muerto porque sabe que se murió. O Bien. sea, él mismo va a salir con los gritos a decirte, mira, se murió, no sé qué, y el showcito, y todo eso es un desastre. Todo eso lo va a hacer el familiar. Entonces no hay necesidad de eso. Tú lo que tienes que ir a avisar, si tú ves que la neta está ocupada, ¿verdad? Si no está por todo eso, o se fue a la media, y se murió justo cuando la mujer se fue a la media, o ella está dentro de una habitación y pasó eso, normalmente yo salgo corriendo, ¿no? Ya yo dejo al paciente ahí tirado y salgo corriendo, porque los gritos son una cosa que tú sales, que quieres saber qué pasó. Pero si yo no puedo salir de la habitación porque estoy haciendo algún procedimiento que me corresponde a mí, tú deberes agarrar el teléfono y llamar al médico y decirle, mira, yo agarré, le medí los signos vitales, lo que tú pudiste hacer, no tiene nada, está en asistolia, vente para que certifiques la hora de la muerte. Es él el que declara la hora de la muerte. Claro, él va a subir y va a ir a no sé, a estupidear, porque obviamente si está muerto, es lo que vayas a ver, lo pone así a hacerle la cosa, y bueno, y escribe la hora del deceso cuando él sube. O sea, el señor se pudo haber muerto a las 10:30 de la mañana, pero si él subió a las 11:45, la hora del deceso es las 11:45. Qué crudo. O sea que esa hora y poco el paciente queda ahí adentro de la habitación. Este paciente queda ahí, mi amor, poniéndose duro, y cuando usted va a hacer, no, es que yo tengo que ser muy fría y muy calculadora con ustedes. ¿Por qué? Porque eso es importante. El paciente tiene 30 minutos para hacer la rigidez que hace cuando muere. ¿Sí? Que eso tiene un nombre, así que busquen cómo se llama esa rigidez. Bueno, ellos hacen esa rigidez. Si el paciente te llega a hacer esa rigidez, hacerle los cuidados a una persona rígida es un problema. Porque normalmente tú tienes que atarlos de pies y manos, así cruzados, y si él muere con los pies así, las manos así, para volver a hacer esto, tienes que te cuesta Dios y tu ayuda. O sea, es una cosa impresionante. Aparte, si muere con la boca abierta y muere así se queda. O sea, no es una cosa que no puedes volverla a poner la mandíbula de ninguna manera. De hecho, no sé si aquí se prela lo de, ¿cómo es que se llama? Lo de los velatorios con la tapa abierta, no sé. Sí, se usa así. Ahora sí, pero sí. El paciente tiene la boca abierta, en la función le fracturan la mandíbula para que cierre. Sí. Sí. Y a veces le pegan los ojos también. Entonces, exacto. Entonces, no es lo mismo hacerle cuidados post-mortem a una persona calentita, o sea, recién muerta, a una persona que ya tiene más de media hora muerta y que ya está haciendo la rigidez. O sea, no es igual. Entonces, el médico tienes que llamarlo y él debería de subir ahí mismo. Si no sube en los 5 minutos, te vuelve a llamar. Y por eso mismo. Así que nosotros tenemos que esperar a que el médico declare la muerte para hacer el post-mortem. Así que si el médico tarda 45 minutos, vamos a lidiar con el cadáver. Con el hombre duro. Ahí. Y con la familia. En el residencial nos pasó. Falleció un abuelo como a las 12 del mediodía y la emergencia llegó a las 5 de la tarde a hacer la constatación. La paz. No, eso no debería ser así. Y llamaba cada 15 minutos y, bueno, me cortaban el teléfono a lo último. Y es horrible porque entonces, mira, eso es una cosa que de verdad uno tiene que tener la cabeza fría, el corazón frío, todo. Yo sé que a veces uno se apega a los pacientes, cosa que se los aconsejo que no lo hagan, no es su familiar. No se apeguen a las personas, porque uno sufre. Sobre todo si trabajas con niños. Yo que he manejado los dos mundos, se los puedo decir que, mira, yo comencé a trabajar cuando tenía 18 años.
y me pegué con un solo pacientito, uno solo. Porque después que me pasó eso, yo casi que le hice la cruz a todo el mundo y dejé de apegarme emocionalmente a las personas. O sea, era un señor que estaba solo, no tenía familia, no nada, y nosotras hicimos como una colecta de ropa, de pañales, de no sé qué, de todo. El tipo me cantaba tangos todas las mañanas, cada vez que yo iba a verlo, a mí y a mi mejor amiga, que trabajábamos juntas, no sé qué tal. El tipo fue a operarse de la pierna y se murió. Au. O sea, él nunca bajó de quirófano. Le dio un tromboembolismo, creo que cerebral, ¿no? Una embolia cerebral, no me acuerdo qué carajo fue lo que le dio. Se murió. Entonces yo, en vez de ir a buscar mi cuerpo recién operado, después de haberle dedicado tanto amor, fui a buscar un cadáver. Y me dolió como si hubiese perdido un familiar. Y yo dije, yo no puedo estar en esta. ¿Cuántas personas se me van a morir a mí? Y yo ando con una lloradera por siempre. No. Entonces, eso lo van a aprender, por favor. Yo sé que hay gente súper chévere. Mira, hay gente que es demasiado linda, que dura como un mes ahí hospitalizada y tú haces una conexión extraordinaria con ella. Cualquier cosa, pero es que no se puede. No. Y con los niños, mira, eso es peor. Pero es medio Peor. imposible eso, si tenés una persona que tenés contacto durante un mes Sí, es y la posible. ves, ¿sí es posible? Capaz Claro, que ya yo con la experiencia, ¿no? 12 años más tarde lo logro. No, sí se A la puede, larga sí. llega, a la larga llega. No, sí, sí lo puedes hacer, o sea, nunca vas a perder tu humanidad y tu lado, obviamente, sensible, porque todos somos seres humanos y sentimos, y hay cosas que nos afectan, o sea, si nos afecta una película donde pasan cosas fatalistas y no son verdades, y uno anda estúpido por ahí llorando, obviamente en la vida real te va a afectar, pero ya tu cerebro, de alguna u otra forma, sabes que es tu trabajo y que eso iba a suceder. O sea, no es lo mismo que alguien muera de repente a alguien que tú veas deteriorándose todos los días. O que sabes que tiene una enfermedad que lo va a predisponer a morir. Y que en algún momento va a pasar. Y que si sucede, en realidad no te va a sorprender porque sabes que sí va a morir. ¿Cuándo? No sabes, pero sabes que eso iba a suceder. ¿Sí? Pero obviamente uno es muy sensible. Y cuando es con niños es mucho más sensible aún. Porque por lo menos capaz las personas tienen su forma de ser, ¿verdad? Tienen ya un carácter definido, a lo mejor son personas amargadas, que capaz y se mueren y tú dices, ay, bueno, se murió ese viejo y no te importa, porque es horrible, y es horrible sentir eso, pero pasa, porque, o sea, todos somos humanos. Hay personas que son una viejita súper linda, súper dulce, que tú no quisieras que jamás se muriera, que la quieres adoptar, hasta te la quieres llevar para tu casa, pero la pana viene y se muere, y tú así como que, coño, pasa la guardia así todo, bueno, se murió menganita, pero tampoco es que vaya un llantén y darte golpes de pecho y batuquearte ahí en la cama encima del cadáver, no, eso no. Tú, coño, te da cosita, dices, ay, bueno, pobrecita, se murió, pero ya, pobrecita se murió, chao, y ya. Pero cuando son niños, los niños no tienen malicia, los niños tienen pura inocencia y son las personas mucho más agradecidas que pueden existir en el área hospitalaria. O sea, son nobles, a pesar de que tengan sus momentos de malcriadez, ellos son así porque el papá son una porquería, no lo saben criar. Pero ellos son las personas que te dicen gracias, colaboran con el tratamiento, te dicen, saben que es para su bien y te lo dicen. O sea, son personitas y cuando son chiquititos que ni hablan, más rabia te da y más impotencia, porque si esos niños llegaron a esas condiciones, es porque sus padres los llevaron a esas condiciones. Entonces tienes un cúmulo no solamente de tristeza, sino de rabia acumulada por una persona adulta que no supo cuidar a ese niño. Entonces, cuando mueren por negligencia de los padres, que cabe destacar que los papás acusan al personal de salud que los atiende y ellos son incapaces de asimilar que el niñito se murió fue por culpa de ellos, ¿verdad? Entonces ahí es donde te entra a ti como que esa descarga emocional, o sea, ese montón de sentimientos todos mezclados que tú no sabes qué hacer y por eso te afecta tanto, porque son cosas que se pudieron evitar, capaz,
Hay algunas que no, pero la mayoría sí. Aparte de eso, es muy difícil que tú no te apegues con un muchachito, porque si todos los días te reciben con una sonrisa, se te guindan encima, juegas con ellos, son lindos contigo, es complicado, pero también se puede. Llega cierto momento en que tú aprendes a diferenciar que no es tu familiar, que es parte de tu trabajo y que esas cosas suceden. ¿Sí? No dejas de ser humano, no dejas de ser sensible, pero sí aprendes a separar lo personal de lo laboral. Eso también tienen que aprenderlo. Si ustedes tienen problemas en sus casas, si ustedes tienen problemas con su pareja, si ustedes tienen problemas familiares, esos problemas se tienen que quedar ahí, en su casa, con su pareja, con su familia. No pueden llevarlos al área laboral. No, porque eso les complica la vida y les complica el trabajo. Ya es suficiente con que tengan arruinada la vida sentimental para que también vengan a arruinar su vida laboral. Eso no puede ser. No, te da risa, Caro, pero es así. Es así. Y a veces el trabajar es un escape para ti. O sea, es algo para distraerte, es algo para que tu mente piense en otra cosa. No puedes andar con el llantén por todo el servicio porque tú andas deprimida. No. Recordemos que nosotros somos la cara no solamente de un enfermero trabajando, sino de una institución completa. Las personas cuando ven la cara de la enfermera no dicen, ay, menganita, sutanita. No. Dicen, ay, el SMI tiene unas enfermeras así. O ay, el hospital de clínica, las enfermeras de ahí son todas así. Así usted no sea, pero bueno, él generaliza. Entonces hay que aprender a diferenciar. Con respecto a las altas, hay que ser bastante quisquilloso y tratar de verificar que tenga todos los papeles juntos, todos. Porque siempre la gente se va porque quiere irse y cuando vienes a ver, dejó el papel. No puedes tampoco estar haciéndote responsable de eso. Entonces hay que estar siempre un paso adelante. Bueno, yo ahora les paso todo, les paso las PowerPoint a la plataforma y me voy a poner creativa con la tarea. Así que prepárense. Bueno, niñas, ya terminamos la clase. Profe, consulta. Las tareas, ¿se las mandamos? Porque yo no tengo su correo. Ah, bueno, yo mandé el correo. ¿O me la puedes mandar por WhatsApp? Ah, por WhatsApp. Ah, bien, está. Entonces se la mando por ahí. Está.